Hola, buen día a todos. Mi nombre es José Carmelo Cartagena Cameras, de la Universidad del Sur, de la materia compiladores, con el profesor Julio César Escobar Mota. El tema es un video explicativo de compiladores, qué es, sus lenguajes y su estructura. Bueno, para empezar, tenemos primero que saber qué es un compilador. Primero, tenemos que saber su origen etimológico. Deriva del latín, exactamente del verbo compilare, que significa poner junto. Compilador es aquel o aquello que compila, es decir, que reúne diversos elementos o fragmentos en una misma unidad. En el entorno de la informática, compilar consiste en traducir un programa escrito en un cierto lenguaje a otro. Entonces, por lo tanto, un compilador es quien recompila algo. Entonces, en sí, la compilación podríamos afirmar que es un proceso en el cual implica la traducción de cierto programa que se esté desarrollando en un determinado lenguaje de programación a otro que se está desarrollando en un lenguaje totalmente distinto. Cuando nos referimos a que se está desarrollando o traduciendo a un lenguaje totalmente distinto, por lo general nos estamos refiriendo al lenguaje máquina, o ya como también conocido como lenguaje binario, donde solo se trabajan ceros y unos, donde el cero es off y uno es on. No entraré más a detalle, sino más adelante. El cual es un lenguaje o código que pueden interpretar los microprocesadores de forma directa. Para entender un poco más allá de qué es un compilador, les voy a poner un ejemplo que es la elaboración de una tesis. Podemos darnos a la idea cuando elegimos la realización o elaboración de una tesis. Elegimos un tema en especial para la elaboración de esta. Entonces, lo que empezamos a realizar es buscar información ya antes recabada por otras personas, ya sea por internet, por enciclopedias, bibliotecas, entrevistas, etc. A todo esto le llamamos o le podemos llamar nosotros recopilación de información para nuestra tesis. Entonces, toda esa información recabada se llega a formar en una sola unidad, el cual podríamos llamar compilación. O sea, es tomar información de todos lados, de cualquier lenguaje, ya sea en inglés, en español, en francés, de cualquier tipo de lenguaje, para que se compile toda esa información y también se traduzca a una sola, porque es cuando nosotros logramos terminar esta tesis. Prácticamente estamos hablando cuando ya es un libro totalmente, y este libro puede estar en cualquier tipo, como ya mencionaba, de lenguaje, dependiendo para lo que vaya a ser utilizado o lo que vaya a ser especificado. Ok, espero que les haya quedado claro este ejemplo. Entonces, con este ejemplo nos podemos dar cuenta, ok, lenguajes que son involucrados en el proceso de compilación. En realidad, hay 3 lenguajes involucrados en el proceso de compilación, como lo son el lenguaje fuente, lenguaje objeto y el lenguaje anfitrión, que ahorita les daré a conocer cada uno de ellos, cómo funcionan y para qué sirven y para qué están ahí. No están nada más, por así decirlo, de lujo.
Lenguajes fuente. Dentro de un compilador existen varios tipos de lenguaje, como lo son lenguaje máquina, lenguaje ensamblador, lenguaje de alto nivel y lenguaje orientado a problemas. ¿Qué es o quiénes intervienen en lenguaje máquina? Son aquellos lenguajes de más bajo nivel, como lo son los lenguajes binarios, el cual trabajan de ceros y unos. Como ya decíamos, son los del lenguaje máquina, como lo son los microprocesadores. Históricamente, pues fueron los primeros en aparecer. En lenguaje ensamblador encontramos los de segunda generación de versión simbólica, o bien lenguajes de tipo máquina también. Algunos ejemplos son MOP, AP, AX, P1, entre otros. En los lenguajes de alto nivel encontramos los de tercera generación, como lo son P1 igual a P2 más P3. Estructuras de control, variables de tipo recursividad, etc. También podemos encontrar algunos como lo son el lenguaje C, Pascal, C++, Java, Fortran, COBOL, Prolog, entre otros. Y en el último lenguaje orientado a problemas encontramos los de cuarta generación, como lo es SQL, Unix-Shell, Perl, PHP, Python y Ruby. Todos estos tipos de lenguaje tienen cierta función dentro de un compilador. ¿Por qué? Porque quiere decir que todos estos lenguajes acepta el compilador al momento de traducirlo. Por ejemplo, si yo traigo un lenguaje de SQL, lo puede convertir al lenguaje de alto nivel, al lenguaje ensamblador o al lenguaje máquina, o viceversa. De un lenguaje binario lo puedo convertir o traducir a un lenguaje orientado a problemas. O sea, de eso trata un compilador: convertir o ejecutar un código de lenguaje a otro tipo de código de lenguaje para hacerlo uno solo, dependiendo qué tipo de lenguaje nosotros necesitamos, o en dónde más bien vamos a codificar o a programar para que sea enlazado o envíe esa información para que funcione bien en su proceso. Para eso existen estos tipos de lenguaje. Espero y les haya quedado claro. Ok, otro término es lenguaje objeto. En programación se llama código objeto al código que resulta de la compilación del código fuente. Puede ser en lenguaje máquina o bytecode y puede distribuirse en varios archivos que corresponden a cada código fuente compilado. Luego tenemos un enlazador llamado linker. Se encarga de juntar todos los archivos de código objeto para obtener el programa ejecutable. Código objeto es conjunto de instrucciones y datos escritos en lenguaje que entiende el ordenador directamente. Hablamos del lenguaje binario o código máquina. Provienen de la traducción de cierto código fuente. Es un fragmento del programa final y es específico de la plataforma de ejecución. Ok, ¿qué entendemos de esto? Entonces, podemos decir
que el lenguaje objeto puede ser el lenguaje máquina o en bytecode y podría distribuirse en varios archivos que corresponden a cada código fuente compilado. Para bien obtener un programa ejecutable, como ya mencionábamos, como nos dice que se han de enlazar todos los archivos de código objeto con un programa llamado enlazador, o más bien, como nos decía en ese rato, llamado linker. Como por ejemplo, comentábamos el ejemplo de la tesis. Cuando se estaba buscando información de otras fuentes, podríamos llamarle recopilación de información, o sea, recabando información de todos lados, o sea, de todo, o sea, podríamos decir que estamos recopilando información de muchos códigos, de muchas fuentes, etcétera. Cuando realmente ya tenemos toda esa información recopilada, es una unidad, o bien ya sería o ya pasaría a ser un libro. O sea, ya tendríamos totalmente, como ahí arriba nos explicaba, como leíamos anteriormente, que se hace un programa ejecutable. Entonces aquí ya se hace totalmente un libro. Entonces a esto le podríamos llamar compilación. ¿Por qué? Porque recopilamos información de todos lados, recabamos toda esa información de todos los códigos, o más bien de todos los lenguajes que obtuviéramos, para poder terminar esta tesis y así poderse hacer un libro. Entonces podemos entender que pasa al lenguaje objeto cuando ya es visible para los usuarios, o sea, cuando ya es interpretado por un usuario, pero solo realmente el usuario va a ver el diseño gráfico, o sea, ya lo bonito, sino no puro código, ni ceros y unos, ni ningún tipo de ese lenguaje. Ok, más bien ya todo lo bonito que nada más es dar clic, siguiente, aceptar, es igual lo que pasa en una tesis cuando ya se termina, ya es totalmente un libro, o sea, el usuario ya solo ve todo lo que dice y lo que contiene ese libro. Ya no se va a dar a la tarea de ver qué es lo que lo conformaron, quiénes lo hicieron, sino que lo que le importa es la información que realmente se recabó ahí. Igual acá en este tipo de lenguaje objeto, lo que hace es un programa totalmente ejecutable. Es lo mismo que pasa cuando se compilan todas las fuentes, pasa a código objeto. Ok, espero y les haya quedado claro lo que es un lenguaje objeto recabado en un compilador. Igual podríamos decir que ese lenguaje objeto, si lo llevamos a lo de la gramática y todo eso, podríamos decir que es el significado de la semántica, para que quede un poco más claro. Lenguaje anfitrión. También tenemos este tipo de lenguaje en un compilador. ¿Qué es el lenguaje anfitrión? Esto ya va más a acceso a las bases de datos desde los programas de aplicación. Por decir, SQL no es tan potente como la máquina universal de Turing. Es decir, hay algunos cálculos que no pueden obtenerse mediante ninguna consulta SQL. Esos cálculos deben escribirse en un lenguaje anfitrión como COBOL, lenguaje C,
C++ o Java. Los programas de aplicación son programas que se usan para interactuar de esta manera con la base de datos. Ok. Entonces, un ejemplo sería, y les podría yo explicar, el de un sistema bancario. Serían los programas que generan las nóminas, realizan cargo en las cuentas, realizan abonos en las cuentas o transfieren fondos entre las cuentas. Entonces, de esta manera estaría interactuando el lenguaje anfitrión. ¿Por qué? Porque tendría que hacer muchos movimientos en la base de datos: descontar, llenar, realizar, signos positivos, signos negativos. Ok, para tener acceso a esa base de datos, las instrucciones LMD deben ejecutarse desde el lenguaje anfitrión. O sea, ya debe estar codificado totalmente desde ahí para que pueda procesar toda esa información. Ok, hay dos maneras de conseguirlo. Una sería proporcionando una interfaz de programas de aplicación, o más bien un conjunto de procedimientos para que se pueda usar para evitar para enviar instrucciones de tipo LMD y LDD a la base de datos y recuperar los resultados obtenidos. El otro sería extendiendo la sintaxis del lenguaje anfitrión para que incorpore las llamadas LMD dentro del programa del lenguaje anfitrión. Generalmente un carácter especial precede a las llamadas LMD y un preprocesador denominado precompilador LMD. Este convierte las instrucciones LMD en llamadas normales a procedimientos en el lenguaje anfitrión. Ok. También en este proceso podemos decir que ya todo programa o código compilado, o sea, ya sea convertido código fuente, código bytecode o código binario, este ya tiene que traer precodificado lo que es el lenguaje anfitrión, dependiendo del programa de aplicación para lo que esté destinado o lo que esté diseñado a servir. Por ejemplo, como ya ponía el ejemplo de un sistema bancario, tendría que venir desde ahí, desde el programa ya codificado, este lenguaje anfitrión, para que no tuviese ningún problema al momento de realizar ciertos movimientos. Porque si no, imagínense, o sea, que se realice el programa, se codifique, se compile, se haga todo el proceso, la estructura, la compilación, el diseño gráfico, como se va a ver y todo, y que al momento de ejecutarlo no pueda conectarse realmente a la base de datos. O sea, sería un detalle para quien estaría realizando o desarrollando esta aplicación. Entonces, es muy importante el lenguaje anfitrión en este tipo de compilaciones. Ok, para que quede un poco más claro, cuando el programa se ejecuta, este puede comunicarse con la base de datos, pero las llamadas al sistema de esta comunicación son totalmente transparentes al usuario, como ya bien lo decía, o sea, transparentes, que son totalmente legibles y no hay ningún tipo de error, o como por así decirlo, que tenga algún tipo de detalles el cliente o el usuario. Entonces tiene que ser lo más transparente posible.
Espero les haya quedado claro este ejemplo. Ok, ya por último tenemos lo que es la estructura de una compilación. Prácticamente viene siendo lo que venimos platicando o explicando. En sí, en un compilador pueden distinguirse dos fases principales de la estructura. Una fase de análisis en la que la estructura y el significado del código fuente se analiza. Y otra fase de síntesis en la que se genera el programa objeto. O bien, también conocido o existe otra forma alternativa de estructurar las fases de las que se compone un compilador, distinguiéndose entre front-end y back-end, donde front-end es la parte en la que se analiza también el código. Prácticamente en esta parte se comprueba su validez, donde se genera el árbol de derivación y se rellena la tabla de símbolos. Más abajo les hablaré lo que contiene la tabla de símbolos y también he explicado cada uno de sus partes. Y en cambio back-end es la parte donde se genera el código máquina, donde el lenguaje máquina es aquel que puede procesar un microprocesador que está conformado de ceros y unos, donde ya bien explicábamos anteriormente, 0 es off y 1 es on, mejor conocido como lenguaje binario. Ok. Ya por último, pues les voy a explicar lo que anteriormente les comentaba, la tabla de símbolos. ¿Qué es una tabla de símbolos? Una tabla de símbolos es una estructura de datos que contiene un registro por cada identificador. El registro incluye los campos para los atributos del identificador. Ahorita les hablaré de estos identificadores que acá menciona. El primero es análisis léxico. En esta parte se leen los caracteres del programa fuente y se agrupan en cadenas que representan los componentes léxicos. El siguiente es análisis sintáctico. En esta parte se agrupan en frases gramaticales que el compilador utiliza para sintetizar la salida de esta compilación. El siguiente es análisis semántico. En esta se intenta detectar instrucciones que tengan la estructura sintáctica correcta, pero que no tengan significado para la operación implicada. El siguiente es generación de código intermedio. En esta parte generan una representación intermedia explícita del programa fuente, una vez que se han realizado las fases de análisis. El siguiente es optimización de código. Se trata de mejorar el código intermedio de modo que resulte un código de máquina más rápido para que sea ejecutable. Generación de código. En esta parte es la fase final de un compilador. Genera el código objeto, que por lo general consiste en código en lenguaje máquina o bien en lenguaje ensamblador. Y el siguiente es administrador de esta misma tabla de símbolos. El administrador de esta tabla se encarga de manejar los accesos a la tabla de símbolos en cada una de las etapas de compilación de un programa que se esté generando. Y la última parte, la más especial de estos identificadores o bien de la tabla de símbolos, es el manejador de errores. ¿Por qué? Porque acá encontramos o detectamos y paramos todo para ya sea regresar hacia atrás o ir hacia adelante.
En esta parte es el proceso de compilación. Es posible de encontrar errores, como ya les mencionaba. Es conveniente que el tratamiento de los errores se haga de manera centralizada a través de un manejador de errores. De esta forma podrán controlarse más eficientes los errores encontrados en cada una de las fases de la compilación de un programa. Como ya bien tenemos conocimiento, sabemos que al momento de codificar podríamos tener algún error, ya sea en una letra, en un número, en una palabra o en una instrucción, o bien al momento de convertir un número a un tipo de letra. En eso podríamos tener error, o bien al momento de dar la instrucción de que mande la información a la base de datos. Entonces, con este manejador de errores se nos haría mucho más fácil detectar en dónde podría estar el error e ir hacia atrás, o, como bien decía, seguir adelante. Ok, espero les haya gustado este video o este pequeño video explicativo de lo que es compiladores. Muchas gracias.